Un saludo cordial para todos y bienvenidos. Nos encontramos de nuevo en Palabras para una vida abundante. Hoy quiero hablarles sobre la oración como un espacio de vida abundante. Nosotros tenemos que reconocer que Dios nos hizo y que vivimos en sus propósitos, de manera que para servir a lo que Él ha dicho de nosotros necesitamos necesariamente vivir la comunión con Él. Desde esta perspectiva de la vida, desde esta visión, la experiencia nos enseña que no podemos estar plenos si no buscamos la comunión con Dios. Y la oración es una práctica maravillosa para entender la realidad de Dios en cada uno de nosotros. Además de la experiencia, escuchamos también de nuestros líderes. Nos lo enseña la Biblia, que orar es llenarnos del poder de Dios, de la claridad, de su gracia, de su voluntad, es entender para qué estamos llamados. Les quiero compartir algunas formas prácticas que podemos implementar para orar, para llenar la vida de Dios. Son como formas de orar y espacios que podemos sacar. En un primer lugar, sería la oración como una devoción personal. Bueno es aprender a tener espacios muy personales de oración, ya que vivimos en un mundo de mucha distracción y se debe tomar conciencia de la comunión personal con Dios para no terminar tan distraídos. Y eso debe ser la iniciativa personal de cada uno al orar. Por ejemplo, muy bueno es empezar el día en una oración, en una conversación con Dios, en la mañana donde la mente está fresca para recibir orientación, al orar, a leer la Biblia. Es una forma de saciar la sed profunda que hay en nuestra alma. El Salmo 63, del versículo 1 al versículo 8, está hablando de eso y dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjese que en momentos de necesidad, el alma anhela a Dios y es eso lo que nosotros debemos darle. El verso 2 dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Qué extraordinario, esa es una respuesta maravillosa de un creyente, de un hombre de Dios que sacaba sus espacios para orar, para meditar, para satisfacer su vida, su alma en la presencia y en la comunión con Dios. En el libro de Proverbios capítulo 8, el versículo 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La idea de temprano no necesariamente tiene que ser en la mañana, aunque es un buen espacio para hacerlo, pero es la idea de hacerlo pronto, no importa la hora del día, pero hacerlo, sacar espacios antes de que sea demasiado tarde para encontrarnos con nuestro Dios. Ir al trabajo, al estudio, a las funciones del día o ir a la cama al descanso de la noche después de orar siempre será diferente. De manera que la oración, como una práctica muy personal e individual, devocional de cada uno, es una forma que les invito a que implementemos todos. Y uno segundo sería el culto familiar. Sacar espacios para orar en familia, eso nos une
y evita que el mundo de las redes sociales, del entretenimiento o de la esclavitud del trabajo nos arrebaten la familia. A veces en la familia se pueden estar todos en casa, pero cada uno por su lado. En este caso, el culto familiar debe ser un espacio que entusiasme, que guste, donde juntos hagan una lectura bíblica, una oración y hasta canten una alabanza a Dios. Y de esta manera se llena de bendición la vida para todos los que están en casa. Con un buen culto familiar resistimos el mal, porque se une la familia y se forman principios que nos van a llenar de Dios. Y en eso brindamos espacios para los que en la familia no lo entienden todo por igual. Algunos mejor, otros regular, pero unidos nos vamos ayudando. En lo personal, tengo que decir que yo soy hijo de los cultos familiares. A través de esas prácticas, mis padres afectaron profundamente mi vida y me encaminaron en la vida cristiana y al servicio ministerial que hoy estoy desempeñando. Gracias a todo eso que se dio desde mi infancia en los cultos familiares. Tal vez todos los ministros no lo hayan vivido por igual o todos los miembros de las familias no lo vivan por igual. Tal vez todos no les guste, pero llegará el día en que más adelante lo vamos a agradecer, lo vamos a entender profundamente y saber que eso que fue mi escuela inicial en casa, sea para familia o la escuela de un ministerio, es definitivamente salvador. Los cultos familiares no se deben acabar, se deben implementar y es iniciativa de los de la familia, de las familias creyentes. Donde haya un creyente en una familia, ese debe impactar a los otros con invitarlos a un culto familiar. En tercer lugar, creo que también podemos hacer oraciones como en células o grupos pequeños. Reunirnos a orar, reunirnos a compartir la comunión con Dios los unos con los otros, eso es definitivo. Normalmente nos reunimos en planes sociales o a veces hasta estudiar o aún estudiar la Biblia y es bueno, pero nada como reunirnos a orar. La Biblia nos deja ver que esa fue la práctica de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el repartimiento del pan y en las oraciones. La oración definitivamente en esos grupos es definitivamente salvador. Y esto se da por la iniciativa de creyentes comprometidos con la causa de la salvación de las personas, con la causa de la expansión del evangelio, de la evangelización. Así lo hicieron los cristianos de la iglesia primitiva. También en el versículo 46 y 47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo este proceso y todo este logro que llegó hasta nosotros hoy por las bases de un pueblo cristiano que se reunía a orar en las casas, se reunían a orar en grupos pequeños. Los pequeños grupos podríamos decir que se convierten en fundamentales para el crecimiento de la iglesia, para unirnos en la fe. Eso hace a la iglesia una comunidad sólida para expandir el evangelio, que es la misión que tenemos. La Biblia registra que el apóstol Pablo y Silas en la cárcel hicieron un grupo y pasaron la noche orando. No podríamos decir que eso quiere decir que pasaron una noche diferente. Así doblegaron los cimientos de la esclavitud y vivieron la libertad de ser hijos de Dios, porque en lugar de ponerse a llorar y a lamentar y a asustarse y a protestar
y a gritar o a pedir auxilio, pues se dedicaron a honrar a Dios y a orar, y Dios se encargó de lo demás, indicando que unirnos en oración es definitivamente un espacio enriquecedor, un espacio que fortalece nuestras vidas y que nos llena de poder, de gracia de Dios. Definitivamente orar es una práctica de los cristianos en las que nos llenamos del poder de Dios. Y una cuarta práctica es la oración en congregación. Nosotros asistimos a las reuniones culticas donde oramos juntos, donde nos unimos como intercesores por los enfermos, por las personas necesitadas, oramos por nuestro país, por el gobierno, por los líderes. Oramos por un avivamiento personal y por un avivamiento congregacional, porque entendemos que el avivamiento y la salud más grande es llenarnos del poder de Dios, y la oración es una forma de acercarnos y llenarnos del poder de Dios para así interpretar y entender el mundo y entendernos nosotros en el mundo que vivimos. Orando en congregación aprendemos de los asistentes cómo tomar la vida con agradecimiento, cómo ver la gracia de Dios en el testimonio que vemos en nuestros hermanos que cada día nos cuentan, nos damos cuenta qué están pasando y cómo Dios los ha prosperado enormemente. En esos momentos de oración unidos, muchos podemos ser sanos, podemos ser liberados de muchas condiciones del mal que han invadido nuestra vida interior. Si uno solo en Dios logra victoria, ¿cuánto más unidos? Ya sea en familia, y cuánto más si nos congregamos como iglesia en nuestros templos a orar. El Salmo 34 nos deja ver que hay un hombre que hace una invitación a alabar a Dios y dice en el versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vengan y alabemos a Dios, ¿sí? Porque dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pues esa es como la respuesta y ese es el logro de las personas que aprendemos a unirnos en oración, a unirnos a vivir la comunión con Dios. En el templo nos unimos, hacemos nuestros ayunos, nuestras vigilias, o sacamos espacios para orar en cualquier momento. Yo diría que aprovechemos y lleguemos temprano a las reuniones para que podamos orar, y así también hará que el culto sea diferente y sea de victoria en Dios para cada uno de nosotros. En fin, sea en un lugar o en el otro, de una forma o de otra, en un horario o en el otro, la oración hace la vida diferente, hace de la vida una vida abundante. Para los cristianos, orar es definitivamente una práctica que nunca se debe olvidar. Les invito a orar todos los días y oremos en este momento dando gracias a Dios porque nos da ese recurso para acercarnos a Él. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos permites cuando nos dirigimos a ti, sea a solos, en nuestras oraciones devocionales, individuales, sea en grupos, sea en la iglesia, sea con la familia. Señor, gracias por esos recursos. Ayúdanos a ver como cristianos que en esos espacios tú nos estás salvando. En esos espacios tú nos estás dando respuestas. En esos espacios nos estamos llenando de ti. Gracias por la oración de mis hermanos. Hoy estamos aquí gracias a que muchos han orado por nosotros y hoy nuestro deber es orar por muchos y acercarnos a tu presencia. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Un saludo, mis hermanos, para todos y practiquemos la oración cada vez más.